Como lo hice para los pumas, me gustaría empezar contando o empezar con la pregunta de si alguien alguna vez se preguntó cómo es que tenemos guanacos en Patagonia y camélidos en general en Sudamérica. La historia evolutiva de los camélidos, el grupo al cual pertenecen los guanacos y las vicuñas, entre otros, es muy particular, pero a su vez es muy parecida a la historia evolutiva de los pumas. Los primeros camélidos aparecieron alrededor de hace unos 40 millones de años en Norteamérica. Esos camélidos pesaban entre 2 y 5 kilos. Eran como pequeños ciervitos, quizás eran como un pudú, vaya uno a saber, pero eran muy chiquititos. Y en su historia evolutiva, a medida que pasaron los millones de años, estos camélidos chiquititos fueron radiando, se fueron diversificando hasta dar formas que eran enormes, tan grandes o más grandes que un elefante, por ejemplo, tan grandes o más grandes que una jirafa. La cuestión es que a los camélidos les fue muy bien en Norteamérica durante muchísimos millones de años, y hace unos 5 a 8 millones de años un grupo de camélidos parecidos a los camellos miraron hacia Asia a través del estrecho de Bering. Y ahí dieron origen a un montón de formas y finalmente que se fueron extinguiendo para finalmente quedar solo 3 especies de camélidos actuales, 2 especies de camellos y lo que conocemos como el dromedario. La historia fue similar para Sudamérica. Sudamérica durante 65 millones de años fue una isla continente que no estaba conectada con absolutamente nada más. Y hace unos 3 millones y medio de años aproximadamente se levantó lo que conocemos como el Istmo de Panamá. Eso conectó Sudamérica con Norteamérica y permitió que un otro grupo de camélidos ancestrales, primitivos, bueno, no tan primitivos pero ancestrales, dispersaran desde Norteamérica hacia Sudamérica. Esas formas fueron, entre otras, Paleolama y Hemiauquenia, que eran como guanacos, pero que pesaban alrededor de 1000 kilos. O sea, imagínense, hoy un guanaco pesa 150 kilos. Estos animales pesaban 1000 kilos. Como sea, durante varios millones de años, los camélidos que llegaron a Sudamérica se diversificaron, se fueron extinguiendo, dieron origen a otras especies y finalmente solo dos especies de camélidos lograron llegar hasta los tiempos actuales, digamos, que son la vicuña y el guanaco. Entonces, hasta hace unos 10.000 años teníamos un gran número de especies de camélidos en Sudamérica, pero hace 10.000 años ocurrieron estas grandes extinciones del Pleistoceno, donde desaparecieron todas las especies grandes, incluyendo las especies de grandes camélidos. Y esto ocurrió obviamente en toda Sudamérica, incluyendo en la Patagonia. Y con esto entonces, desde hace unos 10.000 años, los guanacos se convirtieron en el herbívoro dominante de la Patagonia Argentina y el principal recurso, de hecho, de los primeros habitantes humanos que llegaron a la región. De hecho, la importancia de las relaciones entre guanacos y humanos pueden todavía verse en pinturas rupestres e incluso los primeros colonizadores europeos describieron cómo los pueblos originarios se movían por la Patagonia siguiendo las migraciones de grandes tropas de guanacos. Entonces quizás hace solo unos pocos cientos de años las migraciones de guanaco se veían algo como esto. Y estas son imágenes increíbles que filmó desde un dron Franco y que nos dan una idea de cómo pudo haber sido la Patagonia hace lo que sea, 100 o 150 años. Pero hace 100 o 150 años la colonización europea empezó a tener un impacto muy duro sobre los guanacos, cuyo rango de distribución se redujo en un 60%. Eso se puede ver en este mapa. Este verdecito claro más el verdecito oscuro representan la distribución histórica del guanaco, mientras que el verdecito oscuro solo representa la distribución actual del guanaco. Esa reducción en el 60% de la distribución del guanaco fue acompañada, por lo que se estima, fue una reducción de entre el 90 y el 97% en los números de guanacos. Y durante este proceso, probablemente muchas poblaciones migratorias de guanacos se perdieron.
¿Qué son las migraciones? Que es algo que ya mencioné varias veces desde que empecé la presentación. Bueno, en ecología, la migración se refiere al movimiento a gran escala de los individuos de una población de un ambiente hacia otro ambiente diferente. La migración es un comportamiento natural y es un componente del ciclo de vida de muchas especies de organismos. La migración se caracteriza por tener una frecuencia estacional, o sea que básicamente ocurre durante estaciones del año particulares. Se caracteriza por ser bidireccional, o sea que los animales van a un sitio pero después vuelven al mismo sitio del que partieron. Involucra a un número masivo de animales al mismo tiempo. Pero ¿y por qué migran los animales? Los animales migran para aprovechar condiciones más favorables en lo que respecta, por ejemplo, a la disponibilidad de alimentos, en lo que respecta a poder disminuir el riesgo de depredación, en lo que respecta a evitar condiciones climáticas que pueden ser desfavorables para ellos, y en lo que respecta a poder incrementar sus oportunidades reproductivas. Cuando nosotros en Argentina o en Sudamérica hablamos de migraciones, sobre todo migraciones de grandes herbívoros, estoy seguro que en general lo primero que se nos viene a todos a la mente, o por lo menos era lo que se me venía a la mente a mí, eran estas inmensas manadas de cebras o elefantes o ñus que atravesaban las sabanas africanas, o miles de renos que navegan las tundras del hemisferio norte, o cientos y cientos de ciervos colorados que van trepando, por ejemplo, las escarpadas montañas de las Rocallosas en el centro de Norteamérica. Pero estoy seguro que muy pocos nos imaginábamos que este tipo de mecanismo ecológico también estaba operando en Sudamérica. Que los guanacos migran no es un concepto nuevo, por lo menos para los científicos que trabajan con camelios en Sudamérica, pero nunca se había implementado en el continente un estudio para entender estas migraciones utilizando tecnología de punta e involucrando a un gran número de animales marcados. Entonces, con este objetivo fue que comenzamos un estudio en el 2019 en el noroeste de Santa Cruz. Y el estudio se llevó específicamente a cabo en lo que llamamos Parque Patagonia, al sur de Perito Moreno. Y el Parque Patagonia es básicamente un complejo de áreas protegidas, públicas o privadas, que protegen unas 90.000 hectáreas aproximadamente. Para llevar adelante este estudio, al igual que en los pumas, lo que hicimos fue capturar a los guanacos y colocarles unos radiocollares con GPS y conexión satelital. A diferencia de las capturas de pumas, para los que vieron las charlas anteriores, donde lo que utilizamos para capturarlos son trampas lazo que básicamente fijan físicamente al animal a un lugar y después nosotros llegamos y los podemos anestesiar. Con los guanacos no se pueden usar este tipo de trampas, así que lo que hacíamos era acercamientos, ya sea en vehículo o a pie, hasta ponernos a una distancia de entre 30 y 40 metros de los animales, y desde ahí les disparábamos unos dardos tranquilizantes que usan drogas diferentes a las que usamos en pumas, usan drogas muy potentes que resultan en que el animal queda inmovilizado en menos de 5 minutos. Entonces, en general, como el ambiente es tan abierto, no lo perdíamos de vista, y una vez que el animal se sentaba, nos acercábamos para empezar el proceso, empezar a procesar al animal. Entonces, una vez capturado el animal, le ponemos un radiocollar. Ese radiocollar pesa alrededor de entre 400 y 600 gramos. Y ese radiocollar, como les comenté en su momento, tiene un GPS que está en la parte dorsal. En este caso no lo podemos ver, pero en la parte dorsal está el GPS. Ese GPS se conecta con una red satelital y en el caso de los guanacos, cada 2 horas el collar era capaz, o el GPS era capaz de generar un punto definido por una latitud y una longitud que nos dice dónde está el animal en ese momento. Ese collar además tiene una batería, que es lo que se puede ver acá, que con la programación que le damos al collar, esto es un punto cada 2 horas, eso suma 12 puntos por día,
durante 365 días, durante 3 años, esa batería era suficiente para sostener esa programación. Además, el collar tiene al costado un pequeño aparatito que es un sistema de liberación remota programado para abrir el collar después de 3 años. Entonces, de esa manera nos evitábamos que el collar siga en el animal después de que la batería se hubiese acabado. Cada 24 horas el collar es capaz de contactarse con una red satelital diferente, en este caso es la red Iridium, y le transfiere esos 12 puntos de GPS que colectó durante el día. Y esa red Iridium lo que hace es transferir la información a un portal de internet a un servidor al cual nosotros podemos acceder mediante una cuenta, y accediendo al servidor a través de nuestra cuenta podemos bajar toda la información que el collar está colectando. Esa información se baja y luego se puede mapear, como pueden ver acá arriba a la derecha, en verde. Eso es una colección de puntos, creo que son 2 años de datos para un solo individuo. Obtuvimos este tipo de información para 31 guanacos. Eso significa varios cientos de miles de puntos GPS, un montón de información para procesar y para analizar. Muy bien. El análisis de toda esta información la llevó adelante esta señorita que ustedes ven acá a la derecha arriba. Ella es Malena Candino, es una bióloga que hizo su maestría evaluando las migraciones de guanaco en Parque Patagonia. Malena, la verdad que hizo un trabajo fenomenal. Publicó sus análisis en una revista muy buena que se llama Movement Ecology. Y es lo que yo ahora les voy a resumir muy brevemente en unas pocas diapositivas. Pero básicamente lo que Malena encontró es que de todos los animales capturados, el 74% representaba individuos que migraban. En esta animación se puede ver bien, 2 puntos abajo y a la derecha representan la parte de invernada, el área de invernada del guanaco, y luego ustedes pueden ver que los puntos se mueven hacia lo que es la meseta del lago Buenos Aires, y esa es la zona de veranada. Y eso lo repitió este guanaco durante 2 o 3 años, dejando en claro que era un animal migratorio. Entonces, este no fue el único individuo, por supuesto, esto es solo un ejemplo, y el 74% de los animales mostraron este tipo de patrón migratorio. El otro 26% resultaron ser, animales residentes. Estos son animales que durante todo el año permanecen básicamente en el mismo lugar. Como pueden ver, este animal ni siquiera cruza la ruta 40, que se ve acá marcada, ¿sí? O sea, este es un animal residente que ocupa exactamente la misma área durante todo el año. Lo único que es bastante interesante es que el área de acción más chica, la que se forma primero, es la de verano, y luego se expande en el invierno para volver a retraerse en el verano. Esa es una observación bastante interesante que se vio en los animales residentes. Entonces, hasta el momento tenemos 2 tipos de comportamiento en la misma población de guanacos: los animales migratorios y los animales residentes. Pero ahí no se acaba todo. Estos guanacos o esta población de guanaco tenía además entre los animales que migraban, animales que cambiaban de estrategia de año a año. Un año eran residentes, como se puede ver en el cuadro superior, en el panel superior, y al año siguiente presentaban un comportamiento migratorio, como se puede ver en el panel inferior. De hecho, el 45% de los animales que migraban presentó este tipo de comportamiento. Malena encontró que la migración de estos guanacos es una migración de tipo altitudinal, porque pasan la invernada, o sea, el invierno, en zonas bajas, a lo largo o dentro de lo que son los cañadones del Caracoles o del río Pinturas, y la veranada, los meses de verano, los pasan en las zonas de meseta a cierta altura, alrededor de 1000-1100 metros de altura. Y con respecto a las distancias recorridas, las migraciones de guanaco no son migraciones de gran longitud, no son como estas grandes migraciones que se pueden ver a veces en ciervos en Norteamérica, o en ñus o cebras o elefantes incluso en África. Son migraciones relativamente cortas que van de entre 5 a 50 kilómetros de distancia.
Otros atributos que Malena describió para las migraciones de guanacos en esta área de estudio incluyen la época en el cual, el tiempo en el cual se realizan los movimientos migratorios, el movimiento de las zonas de veranada, o sea, desde las zonas altas de la meseta hacia la zona de invernada, o sea, las zonas bajas de los cañadones, ocurren principalmente entre marzo y abril, pero se pueden empezar un poco antes y se pueden extender incluso hasta junio. Pero bueno, la mayoría de los animales se mueve en estos 2 meses y el movimiento migratorio de primavera, digamos, o sea, el que lleva a los animales desde la invernada, desde las zonas bajas hacia la veranada, o sea, en las zonas altas, se concentra mucho más que el otro movimiento migratorio y ocurre principalmente en octubre. Como sea, estos movimientos, el tiempo en el cual ocurren estos movimientos es muy variable y eso los diferencia bastante de los movimientos de otros animales, como les digo, en el hemisferio norte o en África, donde todo el movimiento se concentra en unos pocos días. Otra de las cosas que pudo describir Malena es los áreas de acción, como ya lo vimos en uno de los paneles. Las áreas de acción en invierno son siempre mayores que las áreas de acción en verano. Áreas de acción, les recuerdo, ya lo habíamos hablado con pumas, pero es básicamente el área que necesita o que utiliza un animal para obtener todo lo que necesita para sobrevivir, para llevar a cabo sus actividades de vida normales, e interpretamos esto como un problema de disponibilidad de alimento. Pensamos que en invierno hay mucho menos alimento disponible, entonces los animales tienen que caminar más para encontrar alimento y por eso en el invierno las áreas de acción son mayores que las áreas de acción en el verano. Otro aspecto interesante es el de la alta fidelidad que mostraron los guanacos a sus áreas de acción, tanto de invernada como veranada. ¿Qué significa esto? Que básicamente cuando van a la veranada utilizan el mismo área que habían utilizado en la veranada anterior. Y cuando van a la invernada, utilizan el mismo área que habían utilizado en la invernada, pero en el año anterior. Ahora bien, otro de los aspectos que evaluó Malena en su trabajo fueron, y que son básicamente los más interesantes, al menos de mi punto de vista, los que tienen que ver con las causas. ¿Por qué los guanacos están migrando o qué factores hacen que los guanacos finalmente migren? Les voy a explicar este gráfico, pues este sí es un gráfico un poquito más complejo de entender, pero básicamente lo que tienen en este eje, en el eje vertical, es algo que se llama NDVI. El NDVI es un indicador que se obtiene mediante imágenes satelitales y que nos da una idea de la productividad primaria. En otras palabras, podemos decir que nos da una idea de la disponibilidad de vegetación que hay para los guanacos. Y lo que pueden ver en el eje horizontal son básicamente fechas, los meses del año en los distintos años que este indicador fue medido. Ahora bien, lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente. Fíjense que los colores verdes más claritos en los meses de invierno presentan un alto NDVI, o sea, mayor disponibilidad de forraje. Los colores verdes más claritos representan las zonas bajas, las zonas de invernada. Entonces, las zonas de invernada presentan en esa época del año la mayor disponibilidad de forraje comparado con otras zonas, con las zonas altas. Pero durante los meses de verano, como pueden ver, son las líneas oscuras, verde oscuro, las que están más arriba. Eso significa que son las zonas de mayor altura las que tienen mayor productividad vegetal. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, eso entonces es el verano y esto es el invierno. Por lo tanto, lo que están haciendo los guanacos es encontrar, los guanacos que migran, es encontrar a lo largo de todo, se encuentran a lo largo de todo el año expuestos a la mayor productividad disponible para ese lugar y para esa época del año. En otras palabras, los guanacos migratorios experimentan los niveles más altos de disponibilidad de alimento de lo que habrían tenido si hubiesen
si hubiesen permanecido residentes en las zonas bajas o en las zonas altas. Espero que esto se haya entendido, porque claramente la disponibilidad de alimento es uno de los factores que está impulsando a los guanacos a migrar. Los guanacos que migran siempre están expuestos al mejor alimento disponible en ese momento y en ese lugar. Pero hay un segundo factor que Malena analizó y que tiene que ver con la presencia de nieve. Este gráfico es un poquitito más fácil de entender. Básicamente lo que se ve es que independientemente de la altura a la que nos encontremos, ya sea en los valles o en las mesetas, arriba en la meseta, la cantidad de nieve se acumula, como es lógico, solo en los meses de invierno, y luego en los meses de verano no hay nieve, y vuelve a haber picos de nieve en los meses de invierno, y así sucesivamente. Verano entonces, invierno. Lo que está ocurriendo acá es que el uso de los guanacos de las zonas de veranada coincide con la época del año en que en esas alturas no hay nieve. Entonces, los guanacos migratorios en su mayoría experimentan menos nieve de lo que tendrían en conjunto en zonas altas y bajas. Por supuesto que los guanacos residentes son los que menos nieve experimentan, porque nunca suben a las mesetas. Pero básicamente lo que está ocurriendo es que los guanacos migratorios están aprovechando la abundancia de comida durante el verano arriba en la meseta y aprovechando en invierno el refugio que los cañadones y las zonas bajas le proveen a las inclemencias climáticas. Finalmente, lo que cabe también resaltar es que el estudio realizado en el Parque Patagonia fue el único ejemplo para Latinoamérica que ilustra el Atlas Mundial de Migraciones de Grandes Herbívoros que se acaba de lanzar internacionalmente. Este atlas, que si lo buscan ahí como dice, como Atlas of Ungulate Migration, lo encuentran, y esto está disponible para todo el público, y ahí pueden encontrar un montón de información, no solo sobre las migraciones de guanacos, sino también sobre las migraciones de otras especies alrededor del mundo. Entonces, los principales hallazgos para recordar tienen que ver con, 1, el comportamiento migratorio de los guanacos, que es bastante flexible. Tenemos dentro de una misma población animales que son migratorios y animales que son residentes. Y dentro de los animales que son migratorios, tenemos animales que ciertos años migran y otros años eligen no migrar y permanecer como residentes. Esa es una plasticidad comportamental muy interesante que se da en otros grandes herbívoros. Otro punto a tener en cuenta a la hora de caracterizar las migraciones de guanacos tiene que ver con que es una migración altitudinal, porque las zonas de veranada se encuentran a mayor altura que las zonas de invernada, que la distancia de migración o la migración es relativamente corta comparada con otras especies del hemisferio norte, sobre todo en Norteamérica y la parte norte de Asia y Europa, y con especies que migran en África, pero comparado con pequeños ciervos de Europa central, por ejemplo, es por supuesto mucho más larga. Pero bueno, entre 5 y 50 kilómetros es lo que se mueve un guanaco cuando está moviéndose desde la zona de invernada a la de veranada o viceversa. Las causales aparentemente están relacionadas con la disponibilidad de forraje. Un guanaco que migra está expuesto a la mejor vegetación disponible en verano en la meseta y a la mejor vegetación disponible en invierno en las zonas bajas. Y la presencia de nieve, la cobertura de nieve, parece ser el factor que expulsa a los guanacos de las zonas altas. O sea, básicamente lo que los guanacos hacen al evitar estar en las mesetas, en las partes altas de la meseta, lo que hace es evitar las inclemencias climáticas que son peores en esa parte que en las zonas bajas de invernada.
¿Y qué ocurre con las amenazas? ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre este proceso ecológico que es la migración de guanacos? Los cercos, en este caso o en nuestro caso, en Patagonia, los alambrados, son un tipo de infraestructura lineal que está extendida en todos los paisajes terrestres del planeta, y la Patagonia, por supuesto que no es la excepción. En general, los alambrados están destinados a limitar el movimiento del ganado doméstico, pero se convierten muchas veces en una de las principales amenazas para la fauna silvestre. Los alambrados pueden alterar la distribución y abundancia de las poblaciones animales, pueden reducir la disponibilidad de hábitat para estas poblaciones, pueden reducir la capacidad de carga, esto quiere decir el número de animales totales que un determinado área puede soportar, pueden incrementar la mortalidad y pueden incrementar en algunos casos el aislamiento de las poblaciones. Pero los alambrados son particularmente nocivos para especies migratorias porque impiden o dificultan movimientos entre zonas de veranada y zonas de invernada. Y en Patagonia, los alambrados son un problema porque los guanacos los saltan. Y cuando los saltan, a veces se enredan, y esto es particularmente cierto durante la migración invernal y para animales de hasta 1 año de edad. El impacto de los alambrados sobre los guanacos permanece básicamente sin evaluación. Pero hay, por suerte, existe al menos un estudio, hay uno solo en Patagonia, que estimó que alrededor del 6% de los guanacos de una población mueren anualmente a causa de estos enganches. De ese 6%, el 5% son juveniles y el 1% son adultos. Si extrapolamos eso a la población estimada de guanacos, esto de acuerdo a las publicaciones de la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos, entonces si extrapolamos esto a la población de guanacos de la Patagonia, podemos estimar que aproximadamente 27.000 guanacos por año mueren enganchados en los alambres, en los alambrados en Patagonia. Esto es una estimación sumamente cruda porque quizás haya más guanacos en Patagonia que 1.8 millones como se publicó por última vez. También porque hay una cierta cantidad de alambrados en Patagonia que están caídos y no representan una amenaza. Pero bueno, esto por lo menos sirve para ponerle una cifra al potencial impacto que los alambrados tienen sobre los guanacos. La mortalidad por enganche ocurre básicamente cuando los animales tratan de saltar los alambrados y quedan atrapados, ya sea por un miembro posterior, como muestra la foto a la derecha, o quedan atrapados por delante de los miembros posteriores con el alambre. Entonces estos enganches básicamente está involucrada siempre la hebra superior del alambrado. Por lo tanto, lo que se ha sugerido es que disminuyendo la altura de los alambrados, retirando, por ejemplo, esta hebra superior, debería ayudar a disminuir el número de enganches. Para poner a prueba esta idea, lo que hicimos fue sobre 22 kilómetros y medio aproximadamente de alambrado a lo largo de la ruta, a lo largo de lo que es el Parque Patagonia. Lo que hicimos fue retirar la hebra superior y comenzamos a recorrer hace unos poquitos meses, hace 3 meses aproximadamente, comenzamos a recorrer esta parte del alambrado, la comenzamos a recorrer una vez por mes, contando el número de animales que estaban enganchados. Y el mismo conteo lo hacemos sobre 2 segmentos de alambrado en los cuales no se retiró la hebra superior. Estos 2 segmentos, por supuesto, también suman 22,5 kilómetros. Entonces contamos el número de enganches que ocurrieron en los últimos 30 días, también contamos el número de atropellamientos en cada una de las zonas y, cuando es posible, registramos cierta información de los animales enganchados, como por ejemplo la edad o el sexo. Y también estamos evaluando el número de guanacos que hay
entre la ruta y el alambrado para tener una idea de la actividad en cada uno de los segmentos con y sin la hebra superior. La evaluación comenzó en julio y lo que muestran los resultados preliminares hasta el momento es lo siguiente. En julio, el número de enganches en la zona sin la hebra superior fue 0, mientras que el número de enganches en zonas con la hebra superior fue 20. En agosto, el número de enganches en la zona sin la hebra superior fue 0, mientras que el número de enganches en el segmento con la hebra superior fue 4. Y en septiembre, nuevamente, el segmento donde no está la hebra superior fue 0 y el número de enganches donde está la hebra superior fue 1. Y el número de atropellamientos en todos los lugares se mantuvo, al menos por el momento, en 0. Entonces, los resultados preliminares que tenemos sugieren que, primero, eliminar la hebra superior de los alambrados es suficiente para terminar con la mortalidad por enganche en guanacos. Y que esta acción, y segundo, que esta acción no incrementa el ya muy bajo riesgo que existe de atropellamientos. Nuestra idea es completar 12 meses de muestreo para que nos provea información lo suficientemente robusta que nos permita evaluar realmente el impacto de esta acción de conservación. Si el método de remoción de la última hebra se prueba útil, esta solución podría comenzar a ser implementada en alambrados de un importante número de áreas protegidas en Patagonia y probablemente en otras partes del país. Entonces nos gusta decir que estamos a un clic de resolver este problema. Ya lo veremos en unos meses. Bien, este trabajo lo que muestra es que todavía existen en Patagonia poblaciones migratorias de guanaco. Conservar este mecanismo ecológico es importante para los guanacos, es importante para el ecosistema en el cual los guanacos habitan y es importante para el goce de generaciones presentes y futuras. El movimiento masivo de grandes herbívoros es un espectáculo, como lo pueden ver acá, que nos enmudece cuando lo vemos en las sabanas africanas. Bueno, nosotros consideramos de que es tiempo de enmudecernos con la belleza de estos movimientos en nuestra propia Patagonia.